juzgar a nadie, ¿sí? Lo que queremos es ser guiados por el Señor, su palabra, su espíritu, a la obediencia a Cristo, y que lo que debe ser corregido en nuestra vida sea corregido con entendimiento, ¿sí? Con entendimiento. Amén. Así que así vamos a andar. Efesios capítulo 5, vamos a arrancar. Efesios capítulo 5, versos 23 al 25. Efesios capítulo 5, versos 23 al 25. Para algunos que me escuchan por primera vez, esta no es mi voz. Esto se parece a mi voz, pero no es mi voz. Todavía tengo ahí tomada la garganta, así que... Efesios capítulo 5, versos 23 al 25 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, hasta el verso 26. El significado principal del matrimonio justamente es reflejar la gloria de ese pacto de amor entre Cristo y la iglesia. El matrimonio cristiano, el matrimonio conforme al diseño de Dios, ha sido puesto por Dios, diseñado por Dios, establecido por Dios, porque el matrimonio es idea de Dios. No es idea de ningún hombre, no es idea de ninguna ley, no es una ley natural, es un mandato y un diseño que viene del cielo, de Dios, para nosotros, para el hombre, para la mujer. Y el objetivo, el propósito del matrimonio es dar a conocer esa gloria del pacto que existe entre Cristo y su iglesia, ¿no? Acá en Efesios el apóstol Pablo lo deja muy claro: la esposa debe, así como la iglesia está sujeta, así como, ¿sí? La esposa está sujeta a su marido, así como, ¿sí? Y el esposo ama a su esposa, así como Cristo ama a la iglesia. Ese como nos da a entender entonces que entre el esposo y la esposa existe una relación de pacto, y una relación de pacto que es de amor mutuo, de fidelidad, de vida en común, porque serán uno, ¿no? Por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, será con ella una sola carne. Así que en el matrimonio nosotros estamos dirigidos, estamos enseñados por Dios, tenemos el mandato de dar a conocer a través de nuestra relación matrimonial el amor fiel que existe entre Cristo y su iglesia. Esto pone el propósito del matrimonio muy alto, ¿sí? No vamos a encontrar esto en el mundo. Lucas decía, ahora existen cantidad de distintas relaciones, la gente le huye al matrimonio, ahora se les llama matrimonio a cosas que no son matrimonio, y se ha perdido de vista, el mundo ha corrompido también la idea excelsa que tiene el matrimonio, el propósito tan alto que tiene el matrimonio, y aún nosotros en la iglesia a veces no le damos al matrimonio el propósito que Dios le da. Así que hemos hablado de esto, hemos hablado de cómo nosotros debemos ser tratados por Dios y qué cosas debemos estar viendo para que nuestros matrimonios sean lo que Dios dice que deben ser. Espero que alguno acá haya podido avanzar en ese camino y ya los pastores hayan podido ver algunos primeros frutos de esas vidas cambiadas, de esos matrimonios que van amoldándose a la palabra de Dios. Saben que cuando hacemos algo fuera de la voluntad de Dios, siempre es para problemas. Cuando nosotros queremos establecer nuestros propios matrimonios fuera del diseño divino, seguro que hay problemas. Seguro. Por eso es que instamos como pastores siempre a las parejas que vienen, por ejemplo, en una relación de concubinato, a que se casen, porque queremos que se amolden, se ciñan al diseño divino, porque ahí está justamente la bendición.
fuera del diseño divino, seguro que hay problemas, seguro. Por más que se lleven muy bien, digan que se llevan muy bien, que hace años, hace 40 años que están en concubinato, pero uno sabe que no es el diseño divino. Y que la promesa y las bendiciones están justamente cuando estamos ceñidos a la voluntad de Dios, y entonces una vez que nos ceñimos en este tema, empezamos a caminar bajo los mandatos que tiene Dios para el matrimonio, que son muchos y lo hemos estado viendo. Y hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con el matrimonio, que no es el propósito principal del matrimonio, pero que sí es un tema importante en el matrimonio, que son los hijos. Voy a tomar posiblemente hoy y tal vez una o dos más, vamos a ver. Dos viernes seguro, tal vez un tercero también, si es necesario, para profundizar, para que este tema también pueda quedar claro, porque todos somos hijos. Amén. ¿Sí? Todos somos hijos. Así que tal vez no sepamos mucho, o cuando nos casamos no sabíamos lo que significaba ser padre, pero sí sabíamos lo que significaba ser hijo. Aprendimos a ser hijos antes de aprender a ser padre. ¿Sí? O fuimos hijos antes de ser padres, así que tenemos una larga trayectoria y experiencia siendo hijos, ¿sí? Pero no tanto a veces siendo padres. Si yo les pregunto, ¿dónde quiere Dios que estén los hijos? ¿Qué dijo Dios acerca de los hijos? Uno dice, espera, ¿dónde está el diseño divino? Bien, allí está, hay que irse a Génesis. Les dio un mandato al hombre, a la mujer, que fructificaran, que multiplicaran, y esto habla de procreación. Primero los une en matrimonio y luego les da el mandato. ¿A dónde deben nacer los hijos? Exacto. ¿Cuál es el diseño de Dios? El diseño de Dios es que los hijos vengan producto del matrimonio, no fuera del matrimonio. ¿Sí? Ese es el diseño. Ese es el mandato. El lugar donde deben venir los hijos es en el matrimonio, no fuera. Y sabemos, por eso digo que voy a tocar posiblemente algunas áreas que son sensibles, porque no todos, tal vez los que estén aquí, han nacido dentro de un matrimonio, sino que tal vez haya alguien o algunos que han nacido fuera de un matrimonio y están arrastrando, a causa de eso, sin ellos ser culpables, sin ellos haberlo buscado, están arrastrando una cantidad tal vez de problemas en su historia por ese hecho, por ese simple hecho de que nuestros padres no hicieron todo conforme a el diseño divino. Y cuando hacemos algo fuera del mandato de Dios, fuera de la voluntad de Dios, seguro que traemos problemas. Y nosotros, si pretendemos engendrar hijos y tener hijos fuera del matrimonio, lo que estamos haciendo es traerlos fuera de lo que es el diseño divino para ellos y traerles muchos problemas. Aquellos que han seguramente nacido fuera de una relación matrimonial, saben, tal vez nunca lo pensaron, pero han vivido cantidad de problemas a causa de eso. Porque no había tal vez un padre presente, o porque quien tenían como padre no era su padre, o como madre no era su madre, que han padecido una cantidad de situaciones y circunstancias que han dejado alguna huella en el corazón. ¿Sí? ¿De dónde viene esto? Sabemos, el pecado se ha extendido, nosotros no nacimos santos, hemos transitado un camino en el pecado también, años en el pecado, así que hemos cometido más de un pecado y hemos dejado más de una consecuencia también, si somos padres, a nuestros hijos. Esto es lo primero que tenemos que entender. El matrimonio es un diseño divino. Y Dios quiere que los hijos sean traídos dentro del matrimonio. El lugar para traer hijos es dentro del matrimonio.
Y no solamente estoy hablando de lo que puede ser alguna relación de fornicación o de adulterio, sino también el concubinato, ya lo hablamos, no es matrimonio. Por eso también instamos a los que no se han casado y viven juntos y tienen la total libertad para poder contraer matrimonio, que lo hagan. Porque eso no solamente van a bendecir sus vidas, van a bendecir la vida de sus hijos. ¿Sí? Van a bendecir la vida de sus hijos. Y tal vez dicen, pero yo no estaba pensando en bendecir a mi hijo cuando me casé, pero lo hiciste. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Y voy a estar hablando y centrándome en este tema, porque de acá se pueden derivar, veremos tal vez algún viernes, de dar algún tipo de consejería para estos casos, porque uno dice, no, pero y este caso, y aquel caso, y el otro caso. Entonces, acá vamos a tratar hoy algunos, no todos, algunos, esperando que el Señor también vaya obrando en nuestros corazones. Así que el matrimonio apunta a algo grande. El pacto de amor que hemos hecho con nuestro cónyuge apunta a algo grande. La relación matrimonial apunta a algo grande. Estamos diciéndole a toda la creación cómo ama a Cristo a su iglesia y cómo la iglesia ama, admira a Cristo. Eso estamos diciendo. Si realmente caminamos conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, y estamos dejando que el Espíritu Santo esté también cambiando y transformando nuestros corazones, nuestro hogar, no importa cómo hayamos venido, el Señor tiene un camino para nosotros. Ese camino es bueno, es agradable, es perfecto, trae bendición a nuestras vidas, y más avanzamos y más caminamos en la voluntad del Señor y dejamos que el Señor obre en nuestras vidas, nuestro hogar, nuestro matrimonio va tomando esa forma que Dios quiere, que Dios ha determinado para nuestros matrimonios, hasta que Dios quiera finalmente todos los matrimonios de la iglesia alcancemos esa medida que Dios ha determinado para el matrimonio. No se lo vamos a pedir al mundo, pero en la iglesia sí. ¿Sí? Al mundo no le vamos a pedir estas cosas porque el mundo está en contra de Dios, es enemiga de Dios, pero en la iglesia sí. En la iglesia tenemos que ser consistentes con esto y avanzar a paso firme para la administración de los matrimonios, porque como había terminado el taller anterior, matrimonios fuertes hacen que la iglesia sea una iglesia fuerte. Familias fuertes, sobre familias fuertes, ¿sí?, crece una iglesia fuerte. Y el mundo hoy necesita una iglesia fuerte que sea capaz de predicar hasta lo último en la tierra y cumplir el propósito divino. ¿Amén? Ahora, les dije, Dios quiere que los hijos estén dentro del matrimonio, que nazcan, que sean traídos dentro de la relación matrimonial, no fuera, sino dentro de la relación matrimonial. Pero no es solamente el propósito tener hijos. El matrimonio, vimos que el propósito supremo del matrimonio justamente es dar a conocer la gloria de ese pacto de amor entre Cristo y la iglesia. Y el propósito, y hay digamos, y es importante tener hijos y que los hijos nazcan dentro del matrimonio, pero lo más importante cuando tenemos hijos no es tener hijos. Acá digo, bueno, acá hizo mal el arquitectamento, ¿no? El propósito de Dios, cuando Él dice fructificar, llenar la tierra, ¿de qué? ¿De rebeldes, pecadores o de adoradores? ¿Qué estaba pidiendo Dios? Llenen la tierra, llénenla de gente. Llénenla de gente que haga lo que quiera. Llénenla tengan hijos, tengan muchos hijos, tengan todos los hijos que puedan, multiplíquense, fructifiquen, tengan todos los hijos que puedan, hijos, y nada más. ¿O está implícito que esos hijos tenían que ser más que hijos? Que tenían que ser discípulos, que tenían que llenar la tierra de la gloria, del conocimiento de la gloria del Señor.
El propósito del matrimonio cristiano, porque ahora tenemos que entender y hablar de matrimonio cristiano como está determinado y definido en la Escritura, no es solamente tener hijos. Es importante tener hijos, por supuesto, pero no solamente hijos, sino hijos que sean discípulos del Señor. Nuestros hijos tienen que ser formados como discípulos de Cristo. Así que todo bien si tenemos hijos, gloria a Dios por eso, pero no solamente tener hijos. ¿Sí? Estos hijos deben cumplir, deben ser formados, deben ser enseñados para que sean discípulos de Cristo, para que sigan al Señor, para que adoren al Señor. Queremos llenar la tierra de adoradores, no de rebeldes. Queremos tener hijos para que sean discípulos de Cristo, no para que sean ladrones, no para que sean asesinos, no para que sean adictos, no para que sean borrachos. Queremos que sean adoradores, que adoren al Señor, que aprendan a adorar al Señor. Por eso es importante que nuestros hijos conozcan el amor de Cristo con su iglesia y el pacto entre Cristo y su iglesia a través de sus padres. La primera pregunta es: ¿qué están conociendo nuestros hijos? Cuando ven a papá y a mamá, ¿están conociendo que Cristo ama a la iglesia y que la iglesia ama y admira a Cristo? ¿O qué están conociendo? Porque antes de conocer a Dios, los hijos conocen a sus padres. Nuestros hijos, y nosotros menos nos pasó eso. Nacimos, ¿sí? Y fuimos conociendo lo que nos rodeaba. La primera persona a la cual conocimos, bueno, si todo fue más o menos normal, ¿no? La primera persona a la cual conocimos fue a mamá, a la cual reconocimos. La segunda persona debería haber sido papá. Y antes de conocer a Dios, conocimos a papá y mamá. Antes de conocer a Dios, antes de saber que existía un Dios, antes de tener conciencia de que existía un Dios, ya conocíamos a papá y a mamá. Ahora, si papá y mamá me van a hablar de Cristo, pero no veo a Cristo en ellos, va a ser bastante difícil, ¿no? Poder criar un discípulo, hacer a nuestros hijos discípulos de Cristo. Por eso es importante que antes de ser padres seamos matrimonio. Antes de ser padres seamos matrimonio. Esto sería lo normal, es lo que está estipulado. Sabemos que cada uno posiblemente vino con otra historia y primero fueron padres y después fueron matrimonio. Gloria a Dios, porque el Señor está obrando en los corazones para, ¿no?, restaurar las cosas y traer a nuestros hijos bajo la bendición del pacto matrimonial. Gloria a Dios por eso, ¿sí? Por la gracia de Dios, porque si acá no estuviese presente la gracia de Dios, el poder vivificante del Espíritu Santo, la guía de su palabra, no sabríamos qué hacer con ninguno de los casos que nos llegan, ¿sí? Con ninguno de los casos que nos llegan. Y miren que como pastores nos llegan casos que uno dice: Señor, ¿y esto cómo se soluciona, cómo se encausa? Porque están los corazones ahí de por medio, y están los hijos, son situaciones difíciles. Bueno, pero nosotros, primero que sean matrimonio, y cuando sean matrimonio, entonces ahí van a poder disfrutar también, porque ahí están las promesas, ahí está la bendición, cuando vamos ciñéndonos a la voluntad del Señor. ¿Está de acuerdo? Amén. Amén. ¿Sí? Creo que apagué esto. Ahí está. Bien, si estamos de acuerdo. Amén. Hola. ¿Para arriba? Hola. ¿Se quedó sin pila? Estamos de acuerdo, no se la pago. No, nunca, poneme pila. ¿Sí? Bien. Así que Dios quiere llenar la tierra de adoradores. Amén. No solamente de gente. A Dios, ¿de qué le sirve que el mundo esté lleno de pecadores? Y que nosotros no estemos allí dispuestos a formar discípulos para nuestro Señor y que ellos sean la siguiente generación de adoradores. Gracias, Marcelo. Alejandro Marcelo.
Ya cualquiera. Bueno, será Alejandro Marcelo, ¿no? ¿Tampoco? Bien, bien. Pero por ahí andaba. Por ahí andaba. ¿No es cierto? Dígame que sí, por favor. No, por eso, él es el antihistamínico que me está. ¿Sí? ¿De dónde saldrán la siguiente generación de adoradores? ¿De dónde? Bueno, de nuestros hijos. ¿Sí? Hay un problema en la iglesia que nosotros nos cuesta tratar, que es qué hacemos con los chicos, qué hacemos con los niños chiquitos, ¿no? En la iglesia, como molestan. Ah, los niños molestan, sí, los niños molestan. Bienvenido a la iglesia. Y si tiene 6 meses y tiene hambre en medio de la reunión, y arma el escándalo. Y si tiene 2 años y anda correteando por ahí, y si tiene 3 o 4 que se van en medio de los cables y empieza a armar lío, ¿no? Y cuando es adolescente ni hablar y está allá en el fondo con cara de malo, ¿sí? Y vos tratás de disimular, ¿no? Que no se den cuenta que tiene cara de malo, y es imposible no darse cuenta, está ahí con cara de malo, enojado, y nadie sabe por qué. ¿Cómo? ¿Estás bien? Sí. ¿No? Y a la gente muchas molesta. Mire, nosotros decimos, mira, cría a tus hijos dentro de la iglesia. Amén. Cría a tus hijos adentro de la iglesia. Amén. ¿Sí? Que no tengas que buscarlos afuera dentro de 5 años o 10 años. Que no tenga la iglesia que ir a buscarlos para predicarle el evangelio. Traelo, que se les predica acá. Y nosotros nos aguantaremos cuando predicamos que un niño pase por acá, pase por allá. ¿Sí? O grite allá en el fondo. Y por eso no tenemos que subir el volumen para que nos escuchen, porque hay un bullicio allá en el fondo. Hay que criar a los hijos adentro de la iglesia. Ellos son la siguiente generación de adoradores. Hay que formarlos como discípulos en casa y dentro de la iglesia. No dejes a tus hijos en tu casa. Nunca dejes a tus hijos en tu casa. Tráelos. Tráelos. No, pero hay una señora mayor que se enoja cuando yo traigo a mi hijo y pone cara fea y dice, otra vez vino. Otra vez lo trajiste, Raimundito. Y ya te pone cara fea y vos decís, ay no, la próxima lo dejo a Raimundito porque no le gusta a mi hermana que lo traiga. Que la hermana deberá aprender a amar. Que ore más, ¿sí? Que ayunen. No, ese género se va con ayuno y oración, va a decir, bueno, voy a orar, van a decir, bueno, a orar, ayunar. Son nuestros hijos. Son nuestros hijos. Y los vamos a criar adentro de la iglesia. No vamos a dejar que salgan, no vamos a tener que irlos a buscar afuera, los vamos a criar acá adentro. Aparte, ¿usted nunca estuvo en una iglesia donde no hay niños? Yo he estado en una iglesia donde no hay niños. Están muertos. Pero muertos. No, tengamos vida. No, algún grito, algún llanto, algún berrinche. Aquí vamos a hablar un poco de eso también, de cuál es nuestra labor y nuestra tarea también, ¿sí? Pero criemos hasta adentro, por favor. Sí, amén. Por favor. No, pero ya tiene 10, 11 años, no quiere venir. ¿Quién da las órdenes en tu casa? Amén. Sí, Señor. Aparte que es chiquito lo dejas. No, pero chiquito, se queda con la abuela, con el tío. No. Que venga la abuela. Exacto. ¿Sí? Que vengan, no, nunca. Tuvimos tenemos dos hijas, ¿no? Ahora que la mayor tiene 29 y la más chica ya tiene 21 para 22. ¿Sí? La más chica, la más grande, perdón, Inés, terrible, ¿sí? Terrible. O sea, yo no les estoy hablando como alguien que no padeció niños terribles, hijos terribles en la iglesia. Pero el pastor era muy claro, trae a tus hijos, nunca los dejes en tu casa, fue de las primeras enseñanzas que recibimos. Así que mi hija más grande, terrible, pero terrible, ¿sí? Uno de los dos siempre estaba en el fondo. Uno de los dos siempre estaba en el fondo, ¿sí?
O yo, mi esposa, siempre estábamos con ella. La chica era más tranqui, ¿no? Más sosegada, pero también las queríamos a las dos adentro de la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Había ensayos, las traíamos. Había, teníamos que ir, venir a limpiar la iglesia, las traíamos. Gracias, Señor. ¿Sí? Conocieron la iglesia, era su casa. Era su casa, les pertenecía a ellas también, les pertenece a ellas también. Amén. Que no sean extraños tus hijos dentro de la iglesia. ¿Sí? Que los conozcan todos por su nombre, y algunos los conocerán porque hacen lío, hacen berrinche. Bueno, también los conozcan por eso. Ellos deben estar. Somos matrimonios que están criando discípulos, hijos que son discípulos de Cristo. Los estamos formando como discípulos de Cristo. Deben entonces ser integrados a la iglesia. Así que el propósito del matrimonio no es añadir más gente al planeta, es aumentar el número de seguidores de Jesús. Amén. ¿Sí? Tenemos que aumentar el número de seguidores de Jesús en este planeta. Así que algunos matrimonios, si bien no todos, ya en el Nuevo Testamento es muy claro que no todos son llamados a casarse. Pablo dice que algunos, bueno, tal vez no se casen, no es para todos el matrimonio, así como tampoco es para todos los matrimonios tener hijos. Algunos matrimonios no pueden tener hijos y otros han decidido no tener hijos, porque no es una obligación tener hijos o procrear hijos, pero sí es una obligación que los hijos sean hechos discípulos de Cristo y que esos hijos sean criados, ¿no? en la disciplina del temor del Señor, vamos a hablar de eso, dentro del matrimonio. Así que esto sí es importante. Tal vez hay parejas que no pueden tener hijos y deciden adoptar, o deciden que su casa va a funcionar siempre en Dorita Feliz, y ellos van a ser los que reciban a esos niños, ¿sí? O tal vez deciden, bueno, que ellos van a estar encargados de la enseñanza de los niños, o siempre que van a estar ahí apoyando, orando. Tal vez esa pueda ser la decisión. Tal vez han decidido no tener hijos propios, pero van a estar velando para que los hijos de la iglesia sean formados como discípulos. Miren, cuando uno va a trabajar con niños, escuelita dominical, horita feliz, no sé, un campamento, un momento en la plaza, una copa de leche, las mil y una cosas que podemos y que hacemos habitualmente con los niños, propios de la iglesia o no, ¿sí? Que vienen a la iglesia. Si no hay una copa de leche, van a venir niños de muchas familias. Hay que preferir, siempre como consejo, siempre es preferible poner un matrimonio al frente. Siempre es aconsejable. Hay un joven, una joven soltera, trabajando con niños, bueno, no hay problema, pero si tenemos un matrimonio para que trabaje y esté al frente de los niños, mejor. Porque estamos trabajando sobre terreno más sólido. ¿Sí? Porque un joven soltero no tiene el mandamiento de formar a los niños, a los hijos como discípulos. Bueno, el papá y mamá sí. El matrimonio sí. Por el solo hecho de estar casados, de ser matrimonio, tenemos el mandato de multiplicar y fructificar. Y si no es hijos propios, es a través de los hijos de otros. Que tenemos la responsabilidad de formarnos como discípulos y hacer la tarea desde donde el Señor nos ponga para hacerlo. Así que no te enoja que el hijo de tu hermano o tu hermana, ahí, que son terribles, actúa y pensá en ellos, deben ser formados como discípulos de Jesús. Y eso no se va a producir fuera de la iglesia, sino adentro. Así que hay que tratar a todos los hijos como discípulos en formación. ¿Sí? Discípulos en formación. Y los matrimonios tenemos ese deber hacia hijos propios y hacia todos los hijos que pertenezcan a nuestra comunidad o que estén
en algún momento bajo nuestra tutela. Este es el pensamiento, así debemos pensar. Por eso el matrimonio siempre como cuando estamos casados empezamos a pensar, aunque no sabemos nada de ser padres, pero empezamos a pensar como padres cada vez que tenemos un niño enfrente. Y eso es bueno que nosotros entonces aprendamos a hacerlo también, ¿sí? Así que el matrimonio es el lugar para procrear hijos, ¿sí? Seguro, pero más importante es que esos hijos sean formados como discípulos del Señor. Si tenemos hijos, hay que enseñar a nuestros hijos y hay que bendecir a nuestros hijos. Y si no tenemos hijos, hay que entonces enseñar a los hijos y bendecir a todos los hijos. Y cuando trabajamos y entendemos estas cosas, entonces nuestros niños no van a tener malos recuerdos de su tiempo de infancia en alguna congregación. Algunos están medio traumados, ¿no? Yo iba a una iglesia donde vos decías A y chao, ¿no? Y decías B y decías C, y los trataban, querían un niño, les voy a dar una primicia. Esto realmente, no sé si tal vez no lo sepa. Los niños siempre se van a comportar como niños. No sé si lo sabían. Si no lo sabían, es bueno enterar. Los niños son niños. Siempre se van a comportar como niños. No se van a comportar como adultos. ¿Sí? Se van a comportar como niños. Y como decía una vieja directora de la escuela, fue directora en la ESEA, ya falleció hace unos años, decía que ella prefería trabajar con niños porque los niños te traen problemas de niños. Los grandes te traen problemas de grandes. Ella prefería trabajar siempre con niños porque era más fácil de solucionar. Los problemas de niños son problemas de niños porque es más fácil de solucionar. Los problemas de grandes nos agarramos la cabeza para solucionarlos. Así que tener hijos sí es la voluntad del Señor, pero tener hijos no es lo principal. Sí es principal que formemos a los hijos como discípulos de Cristo. ¿Sí? Romanos 16:13, allí Pablo está saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía, dice. Y Rufo no era hermano de carne, carnal, Pablo no era hermano de Rufo, de carne, pero dice madre tuya y mía. Y acá tenemos una madre que se había extendido más allá de su propio hijo. Evidentemente Pablo le guardaba a esta mujer un afecto muy especial porque esta mujer fue para él como su madre. Una mujer en la iglesia, una hermana, una creyente en la iglesia que se comportó con Pablo como si Pablo fuera su propio hijo. Una mujer extendiéndose más allá de su propio hijo para amar, cuidar, velar, enseñar y bendecir a alguien que no era su hijo, pero que ella trató como si fuera propio. Bueno, ahí está el ejemplo de lo que cualquiera de nosotros entonces podemos hacer, debemos hacer. Así que Efesios capítulo 6. Así que no sé cuándo es el próximo culto acá, domingo a la mañana. Domingo a la mañana tiene que estar lleno de hijos, lleno de chicos, todos. La canción esa que se vengan los chicos de todas partes, bueno, traigan a los hijos de donde estén, tráiganlos, que haya una ebullición de niños. Que los empiecen a conocer, a amar, a proteger, a bendecir, a enseñar, a cuidar, ¿sí? A formarlos como discípulos de Cristo. No los traías porque te daba vergüenza cómo se porta, tráelo.
tráelo igual, ya va a crecer, va a ir entendiendo las cosas. No quiere venir, tiene 14, no quiere venir, las reglas las pones vos en tu casa. Amén. Sí, Señor. Las reglas las pones vos en tu casa y esto es lo que habla justamente Efesios capítulo 6, versos 1 al 4. Gracias, Señor. Que es hasta donde vamos a llegar hoy. Efesios capítulo 6, verso 1 al 4. Después contamos nuestras anécdotas, ¿no? Teníamos un chico que entraba, cuando nos ayudábamos, entraba al baño, ponía la traba, nos hacía las mil y una, nos rompió el inodoro, la tapa del inodoro. Una vez tiró papel higiénico nuevo, entero, ¿sí? Eso no de 30 metros, de 80 metros, en el inodoro. Y tapó la cloaca. Las cosas, uno dice, uno solo, menos mal que era uno solo, ¿no? Y tenemos otro, bueno, que ni hablar, ¿sí? Hay que andar con 5 ojos, pero qué bueno, nos mantiene atentos, nadie se va a dormir en el culto, ¿no? Nadie, qué bueno, allá tenemos la manera, no aquel que llegaba cansado en el fondo que se aprovechaba ahí para, no, lo mandamos ahí, andá a saludar al tío, lo vamos a hacer. Andá que el tío tiene algo para decir, ¿sí? Lo mandamos ahí para que lo cuide. Efesios capítulo 6, 1 al 4, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Gloria a Dios. De estas cosas hablamos. ¿Se puede rendir culto al Señor? Por supuesto que sí. No son un impedimento, no son un obstáculo, son una bendición. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Gloria al Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, o sea, esto es lo que agrada al Señor, esto es agradable del Señor, esto es lo que hay que hacer. Hijos, ¿no? Hablando de los hijos, pero no es de los hijos específicamente de quien voy a hablar, sino prestar atención a este punto. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, y esta palabra padres en el griego involucra a papá y mamá. ¿Sí? Es una palabra griega, es la palabra griega que se usa para aplicarlos a los dos padres, a papá y a mamá. Lo que está diciendo, lo que deducimos es que papá y mamá están criando ese hijo. Dice, hijos, obedeced en el Señor a papá y mamá, porque ellos son los que te están criando, ellos son los que te están educando, ellos son los que te están formando, los dos. Es una tarea de los dos, criar hijos, criar a nuestros hijos, es tarea de papá y de mamá, no solamente de mamá, ni no solamente de papá, de los dos, y deben estar unidos. Sin el matrimonio, por eso es importante que entendamos primeramente lo que es el matrimonio. En el matrimonio somos uno, ¿sí? Marido y mujer, somos uno, llegamos a ser uno. El Señor ha hecho que seamos uno. También tenemos que ser uno en la crianza de nuestros hijos. No podemos estar divididos en la crianza de nuestros hijos. Que papá dice una cosa y mamá dice otra, que mamá dice una cosa y que papá dice otra. Pónganse de acuerdo. Papá, mamá, pónganse de acuerdo en cómo van a criar a sus hijos. Amén. Hagan un frente unido, porque son uno. No se presenten divididos ante sus hijos, porque los hijos enseguida aprenden cómo manipular esas situaciones, cómo sacar provecho. ¿Sí? Enseguida, son vivísimos. Porque si papá dice A, le voy a preguntar a mamá porque yo quiero B. Mamá me va a decir que sí. No le voy a... Y cuando quiera algo que papá me va a dar y mamá no, entonces le voy a ir con papá y no con mamá, no. Hermanos, debemos ponernos de acuerdo en la crianza de nuestros
Somos uno. No somos extraños. Y nuestros hijos no son nuestros enemigos. ¿Sí? Tampoco son nuestros aliados. Estamos buscando alianza con nuestros hijos. No, la alianza es entre los cónyuges. El pacto es entre los cónyuges, no con los hijos. Es entre el esposo y la esposa. Así que unidos, criamos a nuestros hijos puestos de acuerdo. Limemos las asperezas. No, pero yo pienso que tiene que ser de color. No, yo pienso que tiene que ser de unión. Bueno, pónganse de acuerdo, no sé, de Chacarita, ¿qué sé yo? De Cristo. O de Cristo, mejor. Pero pónganse de acuerdo. Sí, Señor. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo en cómo va a ser la relación con los abuelos. Pónganse de acuerdo en cómo va a ser la relación en la casa. Pónganse de acuerdo en todo lo que... Miren, nadie nos enseña a ser padres, vamos aprendiendo. Es más, cuando aprendimos a criar a nuestro hijo de 1 año, ya tiene 2. Ya pasó. Tenemos que volver a aprender a ver cómo criar a un niño de 2 años. Y cuando aprendimos a criar a un niño de 2 años, ya cumplió 3. Y siempre vamos atrás. Puedo darles consejos de cómo criar un hijo de 29 años. De hasta 29 años. Porque la mayor tiene 29. El año que viene cumple 30, así que voy a ir sumando un año más. No me pidan consejos de cómo criar un hijo o cómo tratar con un hijo que tiene 30 años o 31, porque ya no sé, ahí ya no llegué todavía. La más chica tiene 21, totalmente distinta a la otra, así que todo lo que aprendí con la mayor no me sirve para la menor. O sea, algunas cosas sí, pero en general el carácter, la forma, lo que deseaba, lo que necesitaba eran cosas distintas. Formas distintas, crianzas, uno dice, bueno, básicamente era la misma, pero no era la misma porque eran 2 personas distintas. Pero algo que hicimos con mi esposa fue ir poniéndonos de acuerdo. No es que, espera, antes de tener un hijo vamos a revisar, vamos a hacer un checklist, ¿qué vamos a hacer con esto, con esto, con... No, las cosas van a ir surgiendo. Van surgiendo y cosas inesperadas, cosas que no habías pensado, y bueno, vas a tener que charlarla con tu cónyuge y ponerte de acuerdo en cómo van a enfrentar o cómo van a presentar esto a sus hijos, cómo los van a guiar a través de estas circunstancias. Me acuerdo que mi papá tenía cuando mi hermano mayor, tengo un hermano mayor, César, vino golpeado de la escuela, eran otras épocas, ¿sí? Vino golpeado de la escuela, mi papá militar, ¿sí? Vino golpeado de la escuela, ¿sí? Y mi papá, ¿cómo es que venís así, no? No, me pegó un chico, y yo no. Si yo le pegaba y le contestaba, me iba a venir con una mala nota, y si le caigo con una mala nota a casa, me van a pegar, así que para no traer una mala nota no le hice nada. Y mi papá, bueno, muy militar, dijo, mira, mañana venís con una mala nota a casa. Más vale que vengas con una mala nota. Deja que yo voy a ir a hablar con la señorita después. Así fue. Mi mamá estuvo de acuerdo. Tenía 8 años, 9 años. ¿Sí? No era que estaban peleando con arma de fuego o arma blanca, eran pelea de chicos. ¿Sí? Consejo para un niño, para que aprendiera a defenderse. Que eso no iba a ser causa de un castigo en casa si tenían una mala nota por ese motivo. ¿Sí? Que aprendiera a defenderse. Bueno, podemos estar de acuerdo o no, pero papá y mamá estaban de acuerdo en eso. Cada uno deberá tomar sus decisiones. ¿Qué hacer en un caso así? Pero cuando se presente, pónganse de acuerdo en lo que le van a decir. Alguno puede decir, no, más vale venir golpeado y no con una mala nota. Bueno, listo. Pero no que uno diga una cosa y otro diga otra cosa. ¿Se entiende? Sí, amén. Amén. Y si puede ser bíblico, mejor. ¿Sí? Si es bíblico, si se ponen de acuerdo, basados en principios bíblicos y lo que dice la palabra del Señor, mejor. Con una onda y una piedra. Claro, andar con una onda y 5 piedras, no una, 5 piedras. Para hacerlo bien bíblico. Sí, pero que podamos tenemos que ponernos de acuerdo. Es un frente común. Hay que
La tarea fundamental del padre y de la madre es mostrarles a Dios. Tenemos que mostrarles a Dios a nuestros hijos, tenemos que vivir con ellos, asegurándonos que ellos conozcan a Dios. Pero ¿cómo van a conocer entonces el amor de Dios si no los amamos? ¿Cómo van a conocer el perdón de Dios si no los perdonamos? ¿Cómo van a conocer la gracia de Dios si no tenemos misericordia y gracia para con ellos? ¿Cómo van a conocer la justicia de Dios si no somos justos con ellos? Si lo que conocen de nosotros no refleja el carácter de Dios, no van a conocer a Dios o van a tener una imagen, un entendimiento distorsionado de quién es Dios. Muchos han tenido padres que no le han mostrado a Dios. Le han mostrado, parece, más a Satanás que a Dios. Y han tenido grandes dificultades para reconocer a nuestro Padre Celestial y dejarse abrazar y contener y amar por nuestro Padre Celestial. Porque tenían la imagen de un padre que era malvado, que era castigador, que se enojaba por todo. Nosotros tenemos que vivir con nuestros hijos, nos obliga a nosotros a cambiar. Nuestros hijos tienen que conocer a Dios y lo tienen que conocer a través de nosotros, por medio de nosotros. Nosotros somos quienes ministramos el conocimiento de Dios. El carácter de Dios, cuando le decimos, mira, Dios te ama como yo te amo. ¿Cómo? Te ama muchísimo más. Pero si querés entender cómo Dios te ama, bueno, mirá cómo yo te amo. Si no podemos decirle eso a nuestros hijos, entonces ahí el problema somos nosotros. El problema somos nosotros. ¿Sí? Así que, ¿cómo le vamos a decir que el matrimonio, enseñar que el matrimonio, le vamos a decir, bueno, que Cristo ama a su iglesia y la iglesia ama y sigue a Cristo y admira a Cristo, y que el matrimonio es está reflejando y está dando a conocer ese pacto de amor inquebrantable entre Cristo y la iglesia, si nuestros hijos están viendo que nos matamos? Así ama a Cristo a la iglesia, como papá ama a mamá, pero papá la mata a palo a mamá, la insulta, la humilla. ¿Así ama a Cristo a la iglesia? Muchos hijos tienen una imagen, van creando una imagen distorsionada de la relación entre Cristo y la iglesia. El pacto de amor, el pacto de redención, la salvación, empiezan a tener imágenes, una idea distorsionada, equivocada del evangelio, porque papá y mamá le están mostrando otra cosa. Le están mostrando que, mira, bueno, si Cristo ama así a la iglesia como papá ama a mi mamá, ya no voy mal a la iglesia. Y si mamá admira a papá así como en casa, le humilla, le grita, lo patea, bueno, Cristo no debe ser digno de ser amado. Si mamá me habla todo el tiempo mal de papá, todo el tiempo lo critica, todo el tiempo le echa en cara cosas, todo el tiempo le reprocha cosas, nuestros hijos van a creer que así es la relación de la iglesia con Cristo. Todo depende. Exacto, todo depende. Fíjense hasta dónde depende de nosotros. Sí, amén. Nuestros hijos van a conocernos a nosotros antes que a Dios, y nosotros les vamos a estar diciendo quién es Dios y cómo es Dios. Sí, Señor. Gracias, Padre. Tenemos una gran responsabilidad, Sí, Señor. grandísima responsabilidad. Gran trabajo. Y lo interesante en este versículo, en el versículo 4, es que cuando dice, vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, esa palabra padres ya no se refiere a papá y mamá, se refiere a papá. Gracias, Señor. En el versículo 1, papá y mamá. Claro, en castellano se traduce padres. ¿Sí? Pero en el versículo 4 ya no es papá y mamá, es específicamente papá. Pone sobre el padre, sobre el varón, la responsabilidad de asegurarse que sus hijos estén siendo criados en la disciplina y amonestación del Señor, que no provoquéis a ira, algo que no tiene que hacer y algo que sí tiene que hacer.
Así que papá, no es que la mamá queda afuera, sino que la responsabilidad recae sobre el papá. ¿Sí? Cristo te va a preguntar a vos, papá, ¿cómo criaste tus hijos? Y te va a ser responsable. La mamá también es responsable, sí, porque es la ayuda, por supuesto, la socia activa, pero la responsabilidad principal va a recaer sobre el papá. Así que este versículo es para nosotros, los varones, papás. Que muchos papás están ausentes de la crianza de sus hijos. Totalmente ausentes. Le dicen, bueno, no, lo cría mi esposa. Y el papá está totalmente ausente. Déjame decirte que Cristo te va a pedir cuenta. Porque te haces responsable. Personalmente responsable, vas a tener que responder ante el Señor por cómo están siendo criados tus hijos. Y dice algo que no tenés que hacer y algo que sí tenés que hacer. Voy a empezar por lo último, por lo que sí tenemos que hacer. El padre debe asegurarse de criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y criarlo en la disciplina es poner reglas. Tiene que haber reglas claras en tu casa. Tiene que haber recompensas y tiene que haber castigos. Recompensas por hacer lo que está bien y tiene que haber castigos cuando hacen algo que está mal, fuera de esas reglas, cuando quebrantan las reglas de la casa. Toda casa debe tener sus propias reglas. Por supuesto, acá están todas las que necesitamos, pero hay algunas que tal vez no están escritas. Bueno, ¿qué hacer con el yogur que está en la heladera? Por ejemplo. Viene el varoncito mayor y se tomó todo el yogur. No, pero había una regla donde esto se reparte en partes iguales. Por ejemplo, esa era una regla que había en mi casa, éramos 4 hijos. 4 hijos, todos a partes iguales. Y nos llevábamos 2 años de diferencia cada uno. Pero era equitativo, mi papá y mi mamá se habían puesto de acuerdo así. ¿Sí? Bueno, hay 1 litro de leche y un vaso de leche para cada uno. Hay 4 panes, 1 pan para cada uno. ¿Sí? La casa tenía una casa grande, 3 dormitorios, el living, el comedor, el patio, repartían las tareas. Este mes corta los yuyos, Andrés, el otro mes corta los yuyos, tal. Pero cuando a mí no me tocaba cortar los yuyos, me tocaba limpiar el patio, vaciar el patio. O podar la enredadera, o lavar el auto. Siempre había reglas. Trabajo compartido. Había reglas. Sí, Señor. Y estas no están escritas acá. ¿Sí? Lavar el auto no está escrito acá. Pero son reglas que son de la casa, propia de la casa, porque también no tengas auto. Y bueno, no va a estar esa regla. ¿Sí? En esta casa, no, está prohibido tocar la heladera. Listo, una regla. Pero debe haber recompensas y debe haber también castigos. El castigo no es un golpe. No es un golpe. Yo puedo decir que no quería a mis hijas sin golpearlas. Que me he enojado, sí, me han hecho. Estas canas son por ellas. Las piñas quedan verdes. Pero había castigos. De la época cuando arrancaba la computadora, listo, tenés tantas horas por mes de computadora y listo, te portás mal. Ahora veo a mi hija que también tengo 2 nietas, la mayor de 3 años, la más chiquita de 1, y también le pones reglas. No, si no comes toda la comida no hay postre. Y si no come toda la comida no hay postre. Se cumple la regla. ¿Es un castigo? Sí, porque no cumplió la regla, hay un castigo. Conozco a algunos que se van de... sí. Conocí pastores. Si sus hijos se portaban mal, les prohibía ir a la iglesia. Eso es un castigo.
Estaba maldiciéndole y no bendiciéndolo. Eso no es un castigo. No, si te portás mal no vas a ir al campamento de jóvenes con la iglesia. Eso no es un castigo. Es como decir, bueno, si te portás mal no vas a ir a la escuela y se va a portar mal. El castigo tiene que ser castigo. Y castigo no tiene que ser un golpe. Ya digo, yo puedo decir que crié a mi hija sin nunca levantarle la mano. Y salieron bastante de leche. Las dos discípulas del Señor. Gloria a Dios. Las dos sirviendo al Señor. Pero tiene que haber en la casa disciplina. Amén. Tiene que haber disciplina. No estamos criando delincuentes, estamos criando discípulos de Cristo. Tiene que haber disciplina. No, mi hijo se tira a la cama, no quiere hacer nada. Disciplina, no quiere hacer nada, entonces debe haber un castigo. Sacar el celular. Gloria a No Dios. se va a morir si está un día sin celular. La tecnología. No necesita el celular para vivir. Debe ser una recompensa. Debe ser una recompensa. Una salida, no sé, una salida, no sé, al cine puede ser una recompensa. A tomar un helado puede ser una recompensa. Y si no cumplió o rompió las reglas, bueno, no va a tener la recompensa y eso funciona como castigo. No tener la recompensa funciona como castigo. Que sepa que hay cosas que cuestan, Sí, Señor. Amén. que no caen de una nube. ¿Sí? Que si se le regala un celular, lo debe cuidar. A cualquiera se le puede caer un celular y se le parte la pantalla. Pero si vos estás jugando, haciendo malabares, que sepa que no debe ser tratado así. Eso que requirió un esfuerzo. Debe valorar los esfuerzos, debe haber reglas, disciplina y amonestación. Y la amonestación es todo lo que le decimos, las palabras que le decimos. Y acá está la palabra de Dios. En la amonestación, porque es la amonestación del Señor. Acá está, no solamente debe haber disciplina, debe haber reglas en casa, debe haber formación bíblica en casa. Les debemos hablar, enseñar la palabra de Dios. Amén. Amén. Al nivel donde ellos están. Cuando tienen un año, difícilmente te entiendan algo de lo que le decís. A los 3 años, o 2 años, 3 años, bueno, con las historias bíblicas. Yo les digo, yo cada noche les leía la Biblia a mis hijos. De bebé. De bebé. Teníamos una Biblia en lenguaje, no me acuerdo si era Biblia en lenguaje actual, alguna de esas, o una Biblia para niños que habíamos comprado, ¿no? Que en ese momento también, hoy también hay, ¿sí? Con figuritas, ¿no? A medida que fueron creciendo fuimos cambiando la versión de la Biblia. ¿Sí? Ya cuando llegaron a la preadolescencia, Reina Valera. Pero les hablábamos y orábamos. Les leía la Biblia y orábamos. ¿Sí? Cuando fueron creciendo, acá fuimos haciendo estudios bíblicos. Pero hay que hablarles la palabra de Dios, hay que enseñarlos, hay que formarlos en la palabra. Por eso también nosotros debemos ser formados en la palabra, y a medida que vamos aprendiendo, vamos enseñando a nuestros hijos. No es solamente para nosotros lo que aprendemos, es para nuestros hijos. También les enseñamos. Les tenemos que enseñar nosotros, no que vayan a la iglesia y le enseñen ahí. Nosotros en casa, la enseñanza bíblica es en casa, primeramente en casa. Amén. Sí, Señor. No puede haber niños, hijos de creyentes que no conozcan la Biblia, que vengan a la iglesia y no sepan nada. Y lo vemos porque en las escuelitas dominicales seguramente pasan, en la iglesia pasan, ¿no? Mis hijas iban a la escuelita dominical y claro, siempre levantaban la mano para responder porque sabían las respuestas, y otros niños que tenían padres cristianos no entendían de lo que se les estaba hablando.
Era una novedad lo que se le estaba hablando. No conocían ni siquiera la historia de David y Goliat. La del arca de Noé. ¿Sí? Nosotros, padres. No, pero yo no soy bueno enseñando. No se trata, es tu hijo. ¿Cómo no vas a saber hablarle a tu hijo? ¿O no le hablas a tu hijo? ¿Le hablamos a nuestros hijos o no? En ese lenguaje es hablarle de la palabra de Dios. No, espera, hijo, ahora estamos imitando un juego, pero no, ahora viene el momento bíblico, hijo. Espera que nos pongo la corbata, zapatos, nos peinamos. Vamos a darle un poco de ambiente a esto, vamos a encender un par de velas. Recuerdo de otra religión. Y ahí nos ponemos, ahora sí, tenemos un púlpito en casa y ahí. ¿Cómo les hablas? ¿Cómo les hablas? Debe ser natural, no antinatural, natural. Es parte de la relación con tus hijos. Hablar de una manera que ellos entiendan, como les hablas siempre. ¿Sí? Como les hablas siempre. Cuando si algún hijo te pide que le enseñes matemáticas, empieza a ir a la escuela y que, papi, mami, no entiendo por qué esta multiplicación. ¿Vos qué pasa? Te vas a poner un guardapolvo ahí, te vas a vestir de profesor, y vas a venir con el puntero, con la tiza, el pizarrón y le vas a dar la clase magistral. No, te vas a sentar con él y le vas a decir, mirá, bueno, yo tampoco sé por qué 2 por 2 es 4, pero vamos a hacer el intento. Y muchas veces nos va a pasar eso, nuestros hijos nos van a preguntar cosas que no vamos a tener que remarla. Pero lo hacemos porque son nuestros hijos. Bueno, espera que el domingo le pregunto al pastor a ver qué. El domingo le pregunto y el lunes te contesto, ¿sabes? Porque la verdad que me dejas pelado, ¿no? Bueno, gloria a Dios, si no sabemos algo, nuestro hijo no, va delante nuestro, gloria a Dios. Así que debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, pongan reglas en sus casas. Pongan reglas claras y cúmplanlas. Sean los primeros en cumplirlas, porque poner reglas y no cumplirlas tampoco es la cosa. ¿Sí? Y aprendan, tampoco pongan reglas que sean incumplibles, que sean cumplibles. No, tiene 2 años y ya le queremos que tienda su cama. Y tiene 2 años. Y si no tiende la cama, entonces se queda en el patio. No tiene, son irracionales. Así que pongan reglas claras y vayan adaptándolas a medida que los hijos crecen. ¿Sí? Y en base a las situaciones y circunstancias de la vida. Y quiero terminar con lo que no hay que hacer. Y esto dirigido especialmente a papá. No es que mamá no lo haga, pero Pablo pone el énfasis sobre papá. No provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Es algo que no tenemos que hacer. Miren, nuestros hijos, como somos autoridad en casa, somos la cabeza, ¿no?, de la mujer, con todo lo que hablamos también de matrimonio, tenemos esa responsabilidad de liderar, de llevar adelante, ¿sí?, de tener siempre, bueno, la última decisión, aunque siempre van a ser compartidas, siempre vamos a estar hablando todas las cosas, pero la decisión final, bueno, recae siempre en el varón como cabeza. También lo hablamos hace algunos talleres. Y como autoridad siempre, porque nuestros hijos no son santos, no nacieron salvos. Así que siempre se van a resistir a la autoridad. Siempre se van a oponer a la autoridad porque como pecadores, en su naturaleza pecaminosa, siempre van a oponerse a la autoridad. Así que siempre, por algún otro motivo, van a chocar contra la autoridad. Van a chocar contra la autoridad de Dios, y si nosotros estamos ejerciendo la autoridad de Dios sobre ellos, también van a chocar contra nosotros.
Así que van a estar más de una vez enojados, porque le estamos diciendo las cosas como son, el consejo de Dios, y conduciéndolos y corrigiéndolos para que caminen en pos de Cristo, para que conozcan al Señor y conozcan la bendición y la salvación que hay en Cristo. Así que ya va a haber suficientes motivos para que estén enojados, más cuando van creciendo. Y a medida que más crecen, cuando son chiquitos te hacen un berrinche. Cuando son grandes, te cierran la pieza. Se enojan. Nosotros también nos enojamos muchas veces con nuestros padres. Y no porque ellos hayan hecho algo que estuviese mal, simplemente era oponernos a la autoridad. Quiero hacer la mía, quiero hacer lo que yo quiero. Así que ya hay suficientes oportunidades para que nuestros hijos se enojen. Le dice, no provoquen. No les den motivos para que estén lícitamente enojados. No les den motivo para que tengan razón para estar enojados. No les den motivo. Con Jesús se enojó mucha gente. Y autoridad más santa y perfecta que la de él no hubo. No hay. Nosotros también nos enojamos con Dios y autoridad como la de él, tan santa, perfecta, no hay. Nadie está exento de eso. Pero Jesús nunca hizo algo para provocar el enojo de la gente. Nunca hizo algo para que ilícitamente la gente tuviese razón en estar enojado con él. La gente cuando se enojaba con él no tenía razón. Estaba equivocada en estar enojada con él. De eso se trata, no provocar a ira a nuestros hijos. Que no tengan razón para estar enojados. Que no estén enojados y ellos tengan motivo valedero para estar enojados. Porque nosotros estamos haciendo las cosas mal. Eso no lo tenemos que hacer, tenemos que hacer lo otro. Criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Y acá es donde está el problema, porque nosotros muchas veces somos padres enojados. Somos padres enojados. Los papás muchas veces venimos cansados, con 1000 cosas, con 1000 problemas. Y volcamos nuestro enojo en quien no tenemos que volcar nuestro enojo. Nuestros hijos, nuestra esposa. Yo creo que si nos portáramos en nuestros trabajos como nos portamos en casa, nos echarían. Así que tenemos que portarnos en casa mejor que lo que nos portamos en el trabajo. Y el varón, porque la mujer en esto se deja administrar, pero el varón no. Y el varón se casó, es papá, y está enojado. Tiene ira en su corazón. Y la palabra dice, bueno, quítense de vosotros todas estas cosas. Ira, malicia, gritería, maledicencia, todas estas cosas deben ser quitadas. Y sabemos que esas cosas no deberían estar en nosotros, pero están. El tema es que nosotros como varones nunca tratamos nuestro enojo. Te digo, la mujer generalmente sí. La mujer pide consejo, la mujer se deja ministrar. La mujer va a pasar el domingo. Cuando hagan un llamado, bueno, te sentís mal, estás enojado, necesitas perdonar. Y las que dan siempre el paso adelante son las mujeres, las esposas, las madres. Y muchos varones se quedan ahí en su lugar. Y también están enojados, no es que no necesiten dar ese paso de fe y venir y volcar su corazón. Están enojados y así viven. Muchos de nosotros somos, cuando fuimos padres, esto lo digo también en lo personal, por eso sé qué pasa. Cuando nació mi primera hija, yo dije,
yo voy a ser un padre distinto a como fue mi papá conmigo. Hay cosas que no voy a hacer. No voy a ser igual que él. Y eso era lo que me motivaba muchas veces a hacer ciertas cosas u otras. No ser como mi papá. O sea, había cosas que estaban pendientes. Hasta que entendí que el modelo a seguir no era ese. Yo no tengo... Mi guía no es no ser como, sino ser como. El modelo de paternidad es nuestro Padre Celestial. Amén. No podemos ejercer nuestra paternidad para no ser igual que mi papá, para ser distinto. Ese no es el modelo, no es un buen motivo. No es un buen motivo. Lo que debe movernos a ejercer nuestra paternidad es el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial sofocó su propia ira para perdonarnos. No descargó su ira sobre nosotros. Él solucionó el tema de su ira con su propio Hijo en la cruz, para no castigarnos a nosotros. La obra de la cruz. Él trató con su propia ira santa, una ira que era totalmente lícita. Y aún así no la volcó sobre nosotros. Resolvió el problema de su ira para perdonarnos. Y nosotros muchas veces tratamos a nuestros hijos mal. No somos capaces de perdonar a nuestros propios hijos porque estamos airados, porque no hemos tratado con nuestra propia ira. Y nuestra propia ira debe ser tratada delante de Dios. No hay otro lugar donde nuestra ira deba ser tratada, no con nuestra esposa, no con nuestros hijos. Ese no es el lugar para tratar con nuestra ira, con nuestro enojo, con nuestra frustración, sino delante de Dios. Porque el modelo de paternidad es Él. Debemos amar a nuestros hijos, perdonar a nuestros hijos. No debemos actuar airados con nuestros hijos. Debemos sofocar nuestra propia ira, tratar con nuestra propia ira, nuestras propias frustraciones con nuestro Padre. Porque una vez que hemos venido a Cristo nuevamente y por primera vez, aunque parezca una contradicción, hemos vuelto a ser hijos. Vos y yo volvimos a ser hijos. Yo a los 25 años me convertí y volví a ser hijo. Amén. Con un Padre Celestial. Amén. Y nosotros permanentemente somos hijos. Y tenemos sobre nosotros a nuestro Padre que nos ama, que nos cuida. Mira, si Dios, nuestro Padre, estuviera todos los días volcando su enojo sobre nosotros. Él no lo hace. Él nos bendice. Él nos perdona. Él nos llama para que estemos con Él. Permanentemente nos llama por medio de su Hijo para que vayamos a su trono de misericordia, para que lo abracemos en amor. Él quiere tratar con nuestro corazón. Él quiere tratar con nuestra vida. Él quiere limpiarnos de toda maldad. Él quiere santificarnos. Él es el modelo a seguir. A veces estamos tratando tanto tiempo de ser distintos a lo que fue nuestro Padre con nosotros, que nos olvidamos que el modelo a seguir es el de nuestro Padre Celestial. Y nos negamos a ir a Él. Hay varones que están llevando un peso, una carga, y la llevan durante demasiado tiempo. Y eso les está impidiendo ser verdaderos padres para sus hijos. Simplemente quieren ser distintos a como fue su padre con él. En vez de procurar ser como
Nuestro Padre Celestial es con nosotros. Hermanos, eso hay que dejarlo en la cruz. Queremos ser padres, verdaderamente padres. Entonces debemos ir a nuestro Padre Celestial y dejar allí las cargas. Y dejar allí todo lo que está impidiendo que nosotros verdaderamente seamos padres para nuestros hijos. Y tal vez tus hijos quieren tener 2 años, 5 años, 10 años o 40 años, no importa, son tus hijos y seguís siendo su padre. Algunos son padres de un niño de 2 años, otros son padres de un hijo de 50, son padres. Todavía tenés la oportunidad de ser padre con tu hijo, no importa la edad que tengas ni que tenga él, todavía tenés la oportunidad de ser padre para con él. Pero el modelo a seguir es el de nuestro Padre Celestial. Así que, ¿qué tenemos que hacer para no provocar ira, para que nuestros hijos no crezcan airados con nosotros? No queremos, yo nunca quise que mis hijas se criaran enojadas con su padre. ¿Saben lo que es eso? Bueno, algunos sí lo saben. Se han criado enojados contra su padre. Ira contra su padre. Y encima no podían decir nada. O se ahogaron en ese enojo. Y ahora son padres. Y quieren que sus hijos, bueno, los vean distinto a ellos, pero están siguiendo el modelo equivocado. Debemos pensar seriamente en esto porque se trata de nuestros hijos. Se trata de nuestros hijos. Y que nosotros no debemos ser o transformarnos en la cruz de nuestros hijos. Para eso, la cruz tiene que tratar con nosotros. Así que en verdad espero que este tiempo sea un tiempo para que los padres varones mediten en esto, reflexionen profundamente en esto y en verdad vayan a la cruz. No hay otra salida, no hay otra solución. La cruz, allí está toda la provisión de Dios para nosotros. Dejar la ira, dejarlo el enojo, reconocerlo, confesarlo y dejarlo ahí. Que muera ahí en la cruz a los pies del Señor. Y ser un verdadero padre, tal vez, no sé, tu hijo tiene 40, 50 años, que te vuelva a conocer como padre. Y si son niños, mucho mejor todavía. Que se críen con un padre que en verdad les está mostrando el amor del Padre Celestial. Que puedan verte y decir, mi papá es un hombre de paz. No está enojado conmigo. No está enojado conmigo. ¿Saben cuántos hijos hoy creen que sus padres están enojados con ellos y se culpan a sí mismos? Y tal vez nosotros, muchos de nosotros, hemos vivido eso. No dejemos que nuestros hijos lleven esa carga. Que tengan que llevar nuestra cruz. No dejemos que pase eso con nuestros hijos. Dejemos nuestra carga a los pies del Señor. Llevémosla allí. Amén. Padre Santo, tú eres bueno, Señor. Tú eres nuestro Padre bueno. Todo dádiva, todo don perfecto viene de ti, del Padre de las luces, Santo, Altísimo, que nos ama, nos has amado.
tu Hijo nos amas en Cristo. Has derramado, Señor, ese amor tuyo en nosotros. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos a dejar la ira. Ayúdanos a dejar nuestro enojo, nuestra culpa, Señor. Como hijos, Señor, nos hemos sentido culpables. Pero hoy, Señor, nos confesamos delante de ti, venimos delante de ti. Tú te llevaste en esa cruz toda culpa. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser padres. Enséñanos. Señor, queremos verte solamente a ti como nuestro Padre Celestial y aprender de ti. Ayúdanos a amar a nuestros hijos como tú nos amas, a perdonar a nuestros hijos como tú nos perdonas, a bendecir a nuestros hijos como tú nos bendices, a disciplinar a nuestros hijos como tú nos disciplinas, a guiar, a alentar a nuestros hijos como tú nos guías y nos alientas, a hablar bien de nuestros hijos como tú hablas bien de nosotros, Señor. Ayúdanos. No sabemos cómo hacerlo sin tu ayuda. No hemos podido hacerlo sin. Y ahora acudimos a ti, Señor, para que nos ampares, para que nos ayudes. Oh Señor, que nuestros hijos, Señor, sean criados, Padre Santo, viéndote a ti y en nosotros, viendo tu amor en nosotros, viendo tu cariño, tu ternura en nosotros, viendo tu firmeza en nosotros, viendo, Señor, tu fortaleza, Señor, en nosotros, tu justicia en nosotros, tu misericordia en nosotros. Que nuestros hijos puedan, Señor, ser criados, Señor, por padres, Señor, que te den a conocer a ti en todas las cosas y en todos sus caminos. Oh Señor, ayúdanos a estar allí para ellos, a no fallarles en esto, Señor, a no fallarles. Que puedan conocerte a ti, Señor, viéndonos a nosotros. Ayúdanos, Señor, a dejar lo que debemos dejar a tus pies. Nuestra propia historia, Señor. Nuestra propia culpa. Nuestros malos deseos. Nuestras falsas intenciones para con nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a guiarnos, a conducirlos fielmente por tus caminos, mientras nosotros vamos delante de ellos. Mientras nosotros vamos delante de ellos. Ayúdanos, Señor. Ministra cada corazón. Que tu Espíritu Santo obre tu palabra en cada corazón. Hoy nos volvemos a ti, Señor, arrepentidos, creyendo que tú, Señor, estás haciendo la obra en nosotros y la vas a terminar. No nos dejarás a mitad de camino. Señor, bendecimos a nuestros hijos. Los bendecimos en tu nombre. Oh Señor, obra a favor de ellos. Bendícelos, cuídales, háblales. Aún lo que nosotros, Señor, hay lugares donde nosotros no podemos llegar, pero tú sí alcanza sus corazones, Señor, para ti. Ayúdales, ayúdanos a nosotros, Señor, a traerlos a ti. Danos palabras, danos entendimiento, danos sabiduría, danos más amor, más ternura para con ellos. Y alcánzales, alcánzales, Señor, que vengan a ti, Señor, todos ellos, sin faltar ninguno, Señor, sin faltar ninguno, Señor, y comiencen a escucharse sus voces, exaltándote, adorándote, Señor, dando gracias al cielo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por todas las bendiciones que seamos para ellos, Señor, ese lugar de paz, ese lugar de sosiego, de seguridad, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.